Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos los asistentes que aceptaron muy amablemente esta invitación a este conversatorio sobre las competencias del siglo XXI y su inclusión en la educación media. Les recordamos que nos encontramos en el marco de la Semana de Desarrollo Institucional que hemos llamado Tu visión nos inspira, y que en el marco de esta Semana de Desarrollo Institucional se han generado 4 espacios para que ustedes puedan explorar información, contenidos, talleres, charlas con diferentes expertos y sobre diferentes temáticas que son de interés para nuestro quehacer pedagógico en las instituciones educativas. Recordemos que estos 4 espacios son aprendamos, construyamos, inspiremos y planeemos. Los contenidos de cada una de las charlas, de los conversatorios y de los talleres que hemos tenido desde inicio de semana van a estar en la plataforma de Red Académica en especiales Semana de Desarrollo Institucional. Para quienes quieran acceder nuevamente a alguna de las charlas, explorar y profundizar mucho más sobre las temáticas, recordar lo que se haya dado allí, pues podemos acceder a la página para poder tener acceso a estos contenidos. También recordarles que durante todo el semestre, a partir de la estrategia Aprende en Casa, se han desarrollado diferentes contenidos, tanto para docentes, directivos, orientadores, familias y estudiantes que se encuentran alojados en Red Académica y a los cuales pueden acceder para poder potenciar mucho más los aprendizajes y las experiencias y actividades que estamos desarrollando en las instituciones educativas en el marco de esta pandemia, y también para reforzar los aprendizajes que estamos desarrollando con el acompañamiento de las familias en los hogares. El día de hoy vamos a desarrollar, como ya les había mencionado, vamos a tener un conversatorio denominado Competencias del siglo XXI y su inclusión en la educación media. El día de hoy vamos a tener como invitado experto a Juan Sebastián Perilla. Juan Sebastián es investigador senior reconocido por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, magíster en Educación, magíster en Derecho Privado, especialista en Derecho Comercial y abogado cum laude con minor en Educación y Estudios Críticos de la Universidad de los Andes. Ha sido decano de la Facultad de Educación, asesor del ICFES en las pruebas Saber Pro, entre otros cargos directivos en instituciones de educación, Secretaría de Educación Distrital e instituciones de educación superior. Además de ello, ha sido autor de diferentes libros de investigación, entre los cuales se encuentran 6 títulos en torno al desarrollo de competencias publicados en la Secretaría de Educación Distrital. El día de hoy, el conversatorio lo vamos a desarrollar interactuando con los participantes a partir de las preguntas que hagan a través del chat. Entonces, vamos a iniciar con la presentación de Juan Sebastián, el cual hará un abordaje del concepto de competencias y el desarrollo concreto de aquellas que son establecidas para el siglo XXI. Y se tomarán como referencia diferentes publicaciones realizadas por el experto, diferenciando elementos como contenidos, habilidades y actitudes. A partir de allí se hablará de las competencias, que son desarrolladas por las generaciones según se trate de los millennials o los centennials, que son las generaciones en las cuales se encuentran nuestros estudiantes en las instituciones educativas. Iremos retomando, recogiendo las preguntas que ustedes hagan a través del chat y se las iremos remitiendo a nuestro invitado, quien durante el desarrollo del conversatorio irá dando respuesta a ellas. Esperamos que tengan un espacio muy agradable y que sea de total apertura para poder mejorar y fortalecer nuestras prácticas pedagógicas en las instituciones educativas. De esta manera le doy paso a Juan Sebastián Perilla. Juan Sebastián, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación a la Secretaría de Educación. Me confirman si ahí me están escuchando bien, ¿correcto? Perfecto.
Listo, muchísimas gracias. Vamos a arrancar entonces en la tarde de hoy a debatir entre todos cuáles son los temas en torno a los conceptos fundamentales en torno a las competencias del siglo XXI y las estrategias que podemos tener en cuenta para llevarlas a la educación media, haciéndolo de manera especial o un énfasis especial, aunque no pensemos que solo es educación media, sino que pueden existir muchísimas otras posibilidades. Para mí será muy grato encontrar en cada uno de ustedes los aportes que tengan a través del chat. Vamos a estar muy pendientes de todas las preguntas, inquietudes, comentarios que les puedan surgir a medida que avanza la presentación, de tal suerte que intentaré de manera permanente remitirme a cada uno de ellos o de esos comentarios para efectos de dinamizar la charla. No piensen que se trata solamente de una exposición magistral, sino que podemos interactuar y llevar los debates que vamos a abordar durante estas 2 horas que nos vamos a ver a sus propias realidades y a sus contextos educativos. Para arrancar, me gustaría entonces contarles qué vamos a ver rápidamente durante la sesión de hoy y nuestro plan de trabajo. Pensemos que vamos a tener 3 puntos fundamentales para el debate, y hago énfasis en el debate porque quiero que todos se centren puntualmente en cada una de estas características, lo analicen desde su propia realidad y aporten desde el chat todas las preguntas que tengan lugar en este punto o en estos temas específicos. En primer lugar, para hablar de las competencias del siglo XXI, no vamos a hablar de competencias al azar y esperando a ver de qué están hablando y de qué manera lo vamos a abordar, no, sino que nos vamos a centrar primero en el contexto por las cuales empiezan a ser necesarias estas nuevas competencias que han venido implementándose en los últimos años. Así, vamos a ver en un primer momento, como ven ahí, primer punto, el tema de generaciones del siglo XX y cómo esas generaciones del siglo XX están empezando a tener un impacto específico en el siglo XXI. Usted podrá en esta sección tener la posibilidad de ubicarse, usted como profesor, como rector, directivo o estudiantes si están participando, cuál es su generación y en ese sentido cómo está actuando o comportándose frente a determinadas situaciones particulares. Luego de esas generaciones haremos énfasis en 2 particulares y muy importantes, las generaciones de los millennials y las generaciones de los centennials. Estas generaciones nos van a permitir entender gran cantidad de características que tienen nuestros estudiantes en los colegios e incluso en las universidades en contextos actuales y cercanos. Una vez vemos las generaciones, las exigencias que nos plantean, en el segundo lugar vamos a ver una aproximación a las competencias que exigen esas nuevas generaciones. Curiosamente, la formación que teníamos hace 50 años puede que a unos o a algunas personas les resulte todavía bastante atractiva, pero el mundo, el contexto laboral y el contexto educativo exige que permanentemente vayamos transformándolas. De ahí que vamos a centrarnos entonces a una aproximación de cuáles son las competencias del siglo XXI. Muchos, por ejemplo, recordarán y serán conscientes de las competencias que aborda el ICFES en sus pruebas saber. Allí, digamos, hay desde razonamiento cuantitativo hasta lectura crítica. Veremos a ver si esas son las competencias del siglo XXI que hoy en día seguimos o parecería que se nos está exigiendo para los contextos educativos. Entonces, primero, generaciones. ¿Cuáles son las dinámicas generacionales de hoy? Y luego de las generaciones, ver esas últimas generaciones que están hoy en nuestro contexto educativo, ver cuáles son las competencias que van a requerir. Y en tercer y último lugar, pues no les voy a decir solamente, bueno, estas son las generaciones y por supuesto estas son las competencias. Chao y gracias. No, pues sería bastante cruel porque imagínense, necesitamos tener estrategias para ver, bueno, ¿y ahora qué hago? Ya me dijo cuáles son las competencias, ya me dijo cuáles son las exigencias de las generaciones actuales, pero ahora dígame o deme alguna idea, que estas las vamos a construir entre todos, entre ustedes y yo, de cuáles pueden ser las estrategias pedagógicas para efectos de avanzar en estas características concretas de nuestra charla aplicada desde y para la realidad de cada uno de ustedes. Bueno, muy bien, listo. Planteado entonces el tema de el título general de nuestra charla, competencias del siglo XXI y su educación en la educación media, y planteados los 3 puntos fundamentales a partir de los cuales vamos a abordar el debate, no nos queda nada diferente a arrancar. Y vamos a arrancar por las generaciones. Para eso tenemos aquí una lista de generaciones atadas o relacionadas a unos años. La primera invitación será a que usted se ubique, usted como sujeto que está participando acá, se ubique según su año de nacimiento.
Entonces, si vemos en esta diapositiva, tendremos 5 generaciones fundamentales, desde las que nacieron en 1920, que cada vez son más escasas pues, actualmente, hasta las que nacieron luego del 95. Siendo así, podrán haber unos que se ubiquen eventualmente acá entre 1920 y 1940, si no, capaz que los conocen. Ahí se ubica, por ejemplo, mi abuela, que todavía vive y tiene 90 y tantos años, entonces ahí puede estar bastante bien ubicada. Luego tendremos los baby boomers, en 1940, 1960, hay otra generación entre el 60 y el 80, hay otra entre el 80 y el 95 en adelante, sin que sea incluso hoy, pero ya vamos a ir viéndolo con calma a ver cómo funciona. Si ya se está ubicando en estas características concretas, la invitación sería a que cada uno de ustedes tenga la posibilidad de interpretar dónde se ubica su realidad y dónde funcionan los diferentes estímulos que se han presentado. Entonces, veamos. ¿Le ha pasado a usted que eventualmente ha escuchado que algún profesor dice, los estudiantes de hoy se echaron a perder? O esto ya no es como era antes. O no, qué tristeza, esto ya no está funcionando como a mí me gustaba que funcionaba. Todas esas características son debates que nosotros tenemos permanentemente en torno a choques generacionales. A veces los papás pertenecen a una generación y sus hijos a otra, y hay choques generacionales. Pero ¿a qué se deben los choques generacionales que nos llevan a repensar las competencias? A estímulos que tenemos permanentemente. Por ejemplo, arrancando con la primera de las generaciones, la generación silent o los niños o la generación de las silenciosos, corresponden a aquellos sujetos que nacieron en contextos que en el momento en que crecían tenían muchas influencias en torno a guerras y conflictos. ¿Listo? Estas generaciones son construidas desde diferentes teorías pedagógicas, desde diferentes teorías sociológicas y empiezan a sugerirnos que estos sujetos en particular, las generaciones de los silent, acostumbraban a ser silenciosos. ¿Por qué hablar, debatir, digamos, pronunciarse en contra del poder o de algunos sujetos podía ser claramente castigado? De ahí entonces que son sujetos que ya no están en nuestros contextos educativos de manera generalizada, pero que sí tienen características muy concretas de la obediencia, de una obediencia estricta, de una obediencia a las órdenes, de acatar concretamente y estrictamente lo que se le dice. Si a usted le dice A más B es A más B y no hay posibilidad de cuestionar, porque sigue permanentemente una serie de lineamientos, entre otras cosas, porque eso le permitía sobrevivir. Hay algunos sujetos que a los silent los denominan los niños de la posguerra o de la guerra, porque tuvieron, digamos, conflictos bélicos en los cuales su preocupación no era desarrollarse libremente o tener una personalidad auténtica, no, sino sobrevivir en el día a día. No podía salir a hacer mercados grandes, así que eventualmente estas generaciones, y pienso por ejemplo a manera de ejemplo sin generalizar, en mi abuela no hace mercados del mes, como si lo harán generaciones posteriores y todavía lo hacen, sino que compra el día a día esperando a ver qué es lo que hay y qué características puede usted tener para la sobrevivencia. Esta es la generación silent. No sé si muchos de ustedes se ubiquen ahí, pero esas generaciones propiamente no se les exigía en la educación en desarrollo de competencias. ¿Cómo funcionaba la educación para ellos? Los pocos que podían estudiar, porque no estudiaban todos, estudiaban pocos, y los pocos que podían llegar a tercero, terminar su primaria, eventualmente el bachillerato era un sueño casi inalcanzable y la universidad ni hablar. Pero estas personas que desarrollaban su educación, su objetivo particularmente no era desarrollar competencias, lectura crítica, no. Las competencias no eran una preocupación como si lo era la obediencia. El seguimiento de instrucciones estricto. Y si no seguía las instrucciones, evidentemente tenía una consecuencia negativa. Y de ahí que se aplica el conductismo o elementos por el estilo en el cual se decía, y algunos profes decían, que la letra con sangre entra. Muy bien, entonces tenemos una generación que tiene estas características concretas en las cuales la educación le enseñaba ¿qué? A obedecer, a seguir parámetros de conducta. No sé si usted sea todavía de esos profes en los cuales si su estudiante no se comporta bien le da un reglazo, probablemente no.
Pero hay otros profes que se desquitan con la nota o eventualmente que ridiculizan al estudiante frente a los demás. Ya no les ponen orejas de burro, pero sí tienen estrategias concretas para materializarlo. Ahí está, características que tenía la generación Silent. Si alguien pues tiene alguna duda o pregunta, pues la va haciendo y yo le voy profundizando. Pero piense, un último tema. Había una diferencia muy clara entre hombres y mujeres. En el caso colombiano, a manera de ejemplo, y aquí surge mi corazón de abogado, en el caso colombiano, por ejemplo, desde 1903, luego en la década de los 20, se refuerza, había una clara diferencia entre qué aprendían los hombres y qué aprendían las mujeres. En las normas gestionadas desde el Ministerio de Educación, las mujeres, por ejemplo, estaban obligadas a aprender a tejer. No competencias, o sea, no propiamente competencias, sino solo habilidades. Entonces tejían. Los hombres tenían como más énfasis en técnica o manufactura, ¿listo? Las mujeres estaban obligadas a ver bordado 1 y 2, ¿bien? Por los planes de estudios concretos que existían en el país y se diferenciaba para generar, digamos, obediencia en torno al desarrollo de habilidades técnicas concretas. Interesante, no lo sé, pero algunas de esas personas se volvieron profes más adelante y continúan, no lo sabemos, trabajando o educando a través de estas características concretas. Bueno, qué locura, entonces, empezar a contextualizar, ¿cierto? Porque estamos contextualizando las generaciones y vemos que esa primera generación de los Silent tiene una característica de obediencia concreta. Luego, ya cuando acaba esta generación y empieza a nacer una nueva que se ubica entre 40 y 60, pero no piense que si usted nace el 1 de enero del 1940 ya es de otra generación. No, no funciona así. Son estímulos, ¿listo? Estímulos y generalizaciones, pero los tiempos nos dan unas sugerencias. Y luego viene una generación en la cual empieza a vivir el fin de la Segunda Guerra Mundial, el fin de los conflictos y empieza a empoderarse a través de un discurso que empezamos a llamar de derechos humanos y empiezan a creer que todo es fantástico, que hay paz, que hay amor, ¿listo? Que, hombre, no es necesario obedecer tanto, sino que podemos generar algún proceso de resistencia, revolución o temas por el estilo. De ahí, por ejemplo, que está el movimiento hippie en ese tiempo y los representantes son esta generación. Tenemos entonces una generación súper obediente que son los Silent y pasamos a tener una generación que van a intentar hablar de la paz, el amor, la libertad, la posibilidad de auténtica desarrollarse como usted quiera y lo considere. Esto puede ser bastante interesante, muy interesante por demás. Pero ¿sabe qué pasa? Esta gente que intentaba soñar y transformar su realidad se encontró que tenían una generación anterior con la que habían choques. Y esa generación anterior, que muchos podrían estar en el poder, etcétera, etcétera, no les iban a permitir desarrollarse plenamente en sus ideales de libertad, paz y algunos hippies, ¿cierto? Siendo así, hubo mucha represión. Hubo, sí, un montón de estrategias para que estas personas no se desarrollaran bajo esos imperativos tan libres, sino que hubo resistencias y control. Y ese control hizo que poco a poco, pues sin hablar, digamos, en mayores detalles, pero usted puede ver en el contexto latinoamericano muchas situaciones muy complejas, política y socialmente hablando, en la cual estas personas que intentaban cambiar y alejarse de lo obediente que debían ser, empezaron a estar, ¿qué? Limitadas. Y estos límites hicieron que la generación que nace a partir de los 40 se incluyera en su casa y se metiera a su casa. ¿Será que usted está por ahí? Porque si está por ahí, esta generación va a empezar a tener un montón de hijos. Va a tener muchos hijos por demás. Va a tener hijos, uno no es suficiente, porque si tiene uno le falta la parejita y pues entonces de pronto 2, 3, 4, bueno, no lo sabemos. Y ahí empiezan a aparecer muchos hijos y por eso es que los vamos a denominar la bomba de los bebés. Intentaron cambiar el mundo y no pudieron, así que se metieron en su casa y en su casa ¿qué empezaron a hacer? A tener hijos, muchos hijos y repoblaron el mundo de lo que algunos dicen. El objetivo de estas personas entonces es tener al final, no su objetivo inicial de la libertad, no, al final su motivación concreta fue formar una linda familia en una casa súper genial. Así que si usted conoce un baby boomer, ese baby boomer, si quiere hacer una atención con usted o la generación de la bomba de bebés,
Si quiere tener atención con usted, no necesariamente lo va a invitar a un restaurante afuera a comer, no, sino que lo va a invitar a su casa. Y entonces cuando usted llega a su casa, su orgullo son sus hijos y lo que ha logrado con familia. Ahí está el orgullo de esta generación. Bien, esa generación entonces busca que cuando usted llega, conozca y comparta la alegría. Y obviamente siempre va a encontrar eventualmente alguno que otro tour a lo largo de la casa. Entonces le cuenta como aquí está la sala, aquí está el patio, aquí están los cuartos, no sé qué, sí sé qué más, y tiene una influencia muy importante en lo que es su familia. ¿Qué es la educación entonces para ellos? O su motivación de educación, acrecentar la familia. ¿Listo? Fortalecer esos valores familiares. La primera tiene un enfoque muy de obediencia, muy de represión y muy de seguir normas. Luego esta otra generación quería romper las normas, superar las normas, pero no pudo del todo, así que ¿dónde se metió? En su casa, y en su casa intentó generar una transformación bastante especial en torno a la manera en que veía y experimentaba el mundo y cómo podía beneficiar ahí a sus hijos, que ya veremos, digamos, más adelante las generaciones que empiezan a influir ahí. Pero lo que empezamos a tener entonces es que estos sujetos, como centran su objetivo de vida en la familia, no son sujetos que les interesen altísimas titulaciones. Son sujetos que sí terminan el bachillerato, a diferencia de los Silent, sí, van a la universidad, pero no necesariamente tienen especializaciones, maestría, doctorados, postdoctorados, no. Digamos, el título profesional y eventualmente alguna que otra especialización, y ahí quedan, ¿listo? Y ahí quedan no porque sea malo, sino porque su interés y su necesidad es esforzarse y dedicarse a su casa, ¿vale? Pero ¿qué sucede con el tiempo? Luego de esta generación que empieza a acrecentar y a fortalecer mucho su casa, empieza a aparecer una generación que sí, la casa es importante, pero es más importante tener éxito profesional. ¿En qué consiste el éxito profesional? En que usted puede tener carro, casa, apartamento, hijos, pero su preocupación no necesariamente es ir donde esos niños a que sean mejor. No, su preocupación es un ascenso. Su preocupación es ganar más que su compañero y su preocupación es tener éxito en su trabajo. Esto es lo que va a denominar la generación de los adictos al trabajo. Y la educación, por primera vez, empieza a hablar de la educación fundada en competencias. ¿Cómo así que en competencias? Sí, para enseñarlos a competir. A usted lo empiezan a educar ya no necesariamente para seguir órdenes estrictas. Son importantes las órdenes, pero no lo son todo. Usted sigue unas órdenes. La siguiente, esas órdenes sí interesantes, quieren más libertad, pero esa libertad o esa característica se da en su casa. Pero a esta generación, a esta tercera generación que son los adictos al trabajo, sí o sí les van a enseñar a competir. Y en el mundo se empieza a hablar del aprendizaje basado en competencias, que inicialmente no era lo que veíamos hoy, sino que inicialmente era diseñado para que usted fuera mejor que los otros y superar al otro y pudiese ascender a costa incluso del otro. La generación de los adictos al trabajo es un tanto difícil porque su preocupación es que le digan doctor, ¿listo? Su preocupación es que tengan características de quién es el jefe o quién tiene eventualmente un mayor énfasis de poder dentro de un micromundo y curiosamente toda la vida van a estar metidos en un mismo trabajo. Estos son generalizaciones, piensen que hay siempre excepciones, pero es en general. Los adictos al trabajo entonces tienen una característica bastante especial y es que compiten por ser mejores, pero su mundo se vuelve muy pequeñito. Su mundo es una empresa y más que su mundo es su universo. Esa empresa en la cual usted llegó de chiquito apenas graduado, ahí llegó ese trabajo que es diminuto, se vuelve su universo. Es toda su vida y usted le dedica su vida o esa generación le dedica su vida entera y ahí crece, envejece en ese único trabajo con el objetivo y la esperanza de algún día ascender y ser el jefe. Esta generación, como compite, tienen la lógica que todo tiene que ser por pasos. Entonces, primero va a determinado cargo, luego tiene ascenso, luego tiene ascenso, luego tiene ascenso, ascenso. Pero para ascender es difícil, es bien difícil. Entonces, hay que
competir y mostrar que el otro es malo y usted es bueno. ¿Y cómo muestra que el otro es malo? Así sea con chismes y cosas, pero se empieza a generar un énfasis muy fuerte en una competencia que incluso puede ser desleal o malsana. Curiosamente, mientras esas personas están, algunos ya retirados de los silent, los baby boomers están en su casa y luego eventualmente los adictos al trabajo están compitiendo así con un universo que es muy chiquito respecto de lo que significa el mundo en general. Allá compiten y compiten, empiezan a ser una generación bastante particular, que son los millennials. Los millennials son una generación que empieza a ubicarse a través de los 80. Los sujetos y las personas todavía no se convencen efectivamente si es 80, 85, 82. Hay muchas publicaciones, incluso en un librito que yo tengo por ahí publicado con la Secretaría de Educación, yo sugiero como para desempatar el 80, ¿listo? Entonces, y el 85, yo casi siempre organizo este tipo de situaciones y características en un punto medio. Aquí algunos me están preguntando ya algunos temas y ya los vamos a profundizar en torno al desarrollo de competencias. ¿Listo? Luego, entonces, lo que empieza a suceder con esta generación de los millennials tienen una característica y es que primero van a nacer en esas casas muy fortalecidas, los primeros de los baby boomers. Y eso implica que son una generación bastante consentida. ¿Listo? Son una generación consentida en el sentido en que como los papás se esfuerzan porque tengan todo, van a intentar darles lo que más puedan. El niño deja de ser el niño y se vuelve su bebé, su tesoro, su amor, su amorcito, su todo. Y el niño empieza a crecer pensando que es ese tesoro. Los millennials, yo soy millennial, los millennials tienen una característica bastante especial en la cual los papás casi nunca les decían que no, casi siempre les decían que sí. Y entonces los papás intentaban darles todo lo que podían dentro del rango de sus posibilidades. ¿Listo? No quiere decir que tuviesen todo, no, siempre hay limitaciones económicas, sociales, etcétera, pero dentro de sus posibilidades les intentaban dar todo lo que podían e intentaban protegerlos mucho. Si ustedes piensan, la década de los 80 y los 90, por ejemplo, en el caso colombiano, no fue fácil. No quiero decir que las anteriores o las actuales sean facilísimas, no, pero digamos la década de los 80, ustedes saben, el Estado o Colombia se vio inmerso en una característica bastante fuerte en torno a narcotráfico, bombas, digamos, situaciones, piense, el Palacio de Justicia, Armero, digamos, había una situación muy fuerte en los 90, ni hablar de la situación que empezamos a tener a pesar del cambio de constitución y los papás de esos millennials intentaban protegerlos mucho, ¿vale? Piense que lo que estoy haciendo es una contextualización rápida y general. Sobre esto hay mucha tela que cortar, pero pues la idea es que nos llevemos una idea general del desarrollo de las competencias, ¿listo? Cuando usted avance entonces un poquitico más, tiene una característica concreta y es que los millennials, como están protegidos y tienen mucho, empiezan a ser muy ideales y piensan que el mundo puede ser chévere. Tienen muchos énfasis o muchos estímulos en torno a las películas de Disney, donde el mundo puede ser mejor. Y entonces usted verá eventualmente que crecieron con películas como El Rey León o Aladín o La Sirenita, en donde Aladín siempre es el mundo ideal, o El Rey León como siempre lo vas a lograr, o cree en ti mismo, tú lo puedes hacer. Y esta generación empieza a ser una generación muy empoderada sobre sus características concretas y sobre la posibilidad que puede tener un impacto en el mundo. Lo que empiezan entonces a exigir estas generaciones en la educación concretamente es a que les den herramientas para abordar ese mundo específico que los espera por fuera. Bien, esta generación es de las primeras que en los contextos educativos empieza a preguntar, profesor, ¿y eso para qué me lo enseña? ¿O eso para qué sirve? Un silent no podría preguntar eso, porque un silent es como aprende y repita, ¿y para qué? No sé, pero aprende y repita, ¿listo? Los millennials son la generación que empiezan a cuestionar un montón. Dice como, profe, esto está aburrido, profe, me estoy durmiendo, profe, hago una clase más interesante, profe. Y necesitan herramientas que le den utilidad a sus aprendizajes.
ahí las competencias empiezan a tener un giro, porque no necesariamente son una competencia entre compañeros de trabajo en un mundo pequeño, no. La competencia empieza a enfocarse a lo que requiere el mundo ideal que ellos quieren lograr. El empoderamiento hace que ellos piensen que todo es posible, y como todo es posible para los millennials, no hay meta que no pueda ser alcanzada. Es súper interesante esta característica porque, además de esa meta, la generación de los millennials se obligó a actualizarse. Hablemos de los millennials. Digamos, nosotros, por ejemplo, tuvimos muchas consolas de videojuegos o en los computadores. Pasamos rápidamente del Windows 95 al 97, al 98, a la Encarta 2000, a la Encarta, bueno, y todo nos cambió muy rápidamente. Vivimos desde el teléfono fijo hasta los supercelulares y tenemos esa diferencia entre lo que era el mundo y lo que empezó a ser el mundo desde la tecnología. De ahí que empieza también esa necesidad de descubrir el mundo de esas competencias a tener un alcance bastante especial en torno al uso de la tecnología para su propio contexto o su propia realidad. Listo, es toda una locura, porque empiezan a tener o empezamos a tener en un mismo contexto generaciones que tienen estímulos muy diferentes y que pueden empezar a chocar. Tenemos por una perspectiva los silent, los abuelos, los que están ahí, que son muy recatados, obedecen, siempre es como digamos, el acatamiento estricto de las normas. Ahí están. Luego aparecen los baby boomers, que tuvieron un corazón transformador, pero ese corazón transformador no lo pudieron lograr en el contexto en el cual estaban y se metieron en su casa para dar todo lo que podían a los hijos. Pero a medida que esos estaban enfocados en su casa, salía del trabajo y tenía que llegar rápido a su casa, no se quedaba horas extras, había otros sujetos que sí se quedaban horas extras, ahí están los adictos al trabajo, y entre más trabajara mejor y su aspiración era tener un mejor sueldo y un mejor ascenso. Y mientras todo eso sucedía, en las casas empezaban a crecer unos niños millennials que creían que el mundo era bastante genial, que ellos podían aportar al mundo, que el mundo era todo para ellos y en esa lógica tenían la posibilidad de soñar y exigir competencias para enfrentar ese mundo desde la transformación tecnológica en la cual vivieron el día a día. En toda esa característica, para terminar y pasar a sus preguntas que por demás están bastante interesantes, empiezan a aparecer los centennials. Los centennials son los que están terminando ahora mismo el colegio y los que están empezando a llegar a las universidades. Y se los voy a explicar con un ejemplo que me pasó este año. Les cuento, yo soy abogado, dicto clase, además de educación, pues yo también dicto clase de derecho. Hace unos años, digamos unos 10 años que yo era profe, me decían los estudiantes casi siempre doctor, y era como, hola doctor. Luego con el tiempo, el doctor Perilla, casi siempre, el doctor se cambiaba por profesor Perilla. Con el tiempo empezaron ya no a decir doctor, ni que yo lo extrañe porque por demás yo soy millennial y no me gusta mucho todo ese tipo de denominaciones. El doctor se empieza a cambiar por el profesor Perilla. Luego ya no era profesor Perilla, sino profe, ¿y qué más profe? Hola profe. Luego el profe empezó a desaparecer y me empezaron a llamar Juan Sebastián o Perilla, Juan Sebastián. Hasta que este año me di cuenta que ya las generaciones que hay en los contextos educativos son súper distintos. Porque llegaron a mi oficina unas estudiantes y entraron, no tocaron ni nada. A una generación antes le puede parecer terrible como no tocaron, no se anunciaron nada, pues entraron. Dijeron como, ya no, hola doctor Perilla, no profesor Perilla, no profe, no Juan Sebastián, no Perilla. Vieron como, hola Juanse, ¿cómo estás? Necesitamos una asesoría o solucionar unas dudas. Cuando me quedé un poco sorprendido porque ni mi mamá me dice Juanse, ¿listo? Cuando me sucedió eso, me di cuenta que ya están llegando las nuevas generaciones a nuestras realidades educativas, no solamente universitarias, sino que ya pasaron por allá, por todos los contextos de colegios e instituciones educativas de básica y media. Lo que usted empieza a ver entonces es una generación centennial que no son tan idealistas como los millennials, no les interesa pues centrarse en carreras tradicionales que bien pueden considerar súper aburridas, no les interesa centrarse propiamente en desarrollar debates
sobre la familia, sobre tener hijos, eso no lo sueñan. Sueñan, o son más que sueñan, son conscientes que el mundo no es tan fácil. Son niños que empezaron a nacer después del 95, cuando tenían acceso a la información. Y el acceso a la información que le muestra a usted un mundo que puede ser muy problemático. A los millennials nos cuidan un poquito de ver las noticias. Estos niños tienen acceso a todo y además tienen estímulos tecnológicos permanentes. Piense que esta generación puede estar más o menos hasta 2010. Pero pues sin que sea exacto, pero esta generación empieza a ver a través de las redes situaciones que les duelen y les conmueven. Por ejemplo, pueden ver osos polares desnutridos, pueden ver los casquetes polares que se derriten, pueden ser conscientes de la contaminación, pueden ser conscientes de las guerras, de lo mal que está el mundo. Y estas generaciones son muy aterrizadas y empiezan a ver que lo que se requiere es aportar a ese mundo, pero no desde una perspectiva necesariamente ideal del millennial, sino una perspectiva muy aterrizada en la cual le va a exigir a usted y a mí como profesor conocimientos mucho más útiles para solucionar los problemas concretos y reales que hay en la vida actual. Ya no es invéntese un caso a ver qué se le ocurre. Ya no es como hagamos aquí una situación ficticia a ver qué pasa. No, estas personas necesitan respuestas concretas para su propia realidad y su propia vida. Su objetivo es centrarse concretamente en que la educación les aporte a lo que es hoy. Y su objetivo no es ser de pronto abogados, o su sueño no es necesariamente ser ingeniero y tener un trabajo para toda la vida. No, su objetivo es tener las herramientas suficientes, sin necesidad de títulos y titulaciones, sino tener las herramientas suficientes para aportar al mundo y cambiar el mundo de hoy. Si nos damos cuenta en el primer tema de la conferencia, tenemos entonces un barrido de las generaciones que coexisten. Tenemos los silent, por una parte, obediencia, los baby boomers, valores familiares, los adictos al trabajo, inicio de una competencia fuerte, incluso malsana en los contextos educativos, millennials, que poco y nada le interesa tener un trabajo para toda la vida o agarrarse con el adicto al trabajo por un pedacito o por un puesto, no. Saben que el mundo es mucho más amplio, pero son muy soñadores con el mundo y pueden andar de un lado para otro. Y finalmente unos centennials que son conscientes del mundo, no de un mundo ideal, maravilloso y perfecto, sino de un mundo muchas veces muy cruel que requiere herramientas concretas para solucionar situaciones reales que así lo ameriten. Tenaz, tenaz. ¿Y sabe por qué es tenaz? Tenaz. Porque los contextos educativos están conformados por todos ellos. Hay baby boomers que a veces son o directivos o profes, adictos al trabajo. Hay millennials que están empezando a ser profes, que están llegando a esos contextos educativos. Tenemos centennials que están allí, ubicados en las características de los colegios, y ahí es donde empezamos nosotros a tener una necesidad de entender las dinámicas de interacción que pueden existir entre todos estos sujetos. Piense que llegue un profesor millennial y esté con un profesor adicto al trabajo. Ellos dos no se van a querer mucho, no porque sean enemigos naturales, no, sino por su visión del asunto. El profe adicto al trabajo será muy estricto con sus espacios, con la necesidad de avanzar, pero el millennial es como más tranquilo, más relajado, avanza un poco, como bueno, sí, no me voy a centrar en eso. Se puede ir, el millennial dice como, ay, no, ya estoy cansado de este trabajo, me quiero ir por el mundo, me voy a cambiar de trabajo y me voy, mientras que el adicto al trabajo ahí se tiene que pensionar o ahí tiene que crecer y pueden chocar, incluso porque hay muchos millennials que tienen muchas más titulaciones que los adictos al trabajo, porque han tenido muchos títulos en su formación académica y llegan a cargos más altos y eso es fuerte y generan líos, problemáticas, y esas problemáticas no son nada cuando esas dos generaciones, los baby boomers, empiezan a ver una generación muy crítica, concreta, los centennials, que requieren herramientas y competencias, no para tener un título, no para tener un trabajo, sino eventualmente para tener un impacto en un mundo real. Muy bien, listo. Allí vamos con el resumen. Así que vamos a ver algunas preguntas características hasta este momento. Tenemos muchísimas preguntas, yo voy a sacar algunas al azar
para efectos de ir organizándola. Pero si tienen más, vayan escribiendo allí, que pues tenemos todo un equipo de la Secretaría de Educación revisando y tomando estas preguntas. Entonces, veámoslo. Una pregunta que me dicen por acá, no tengo necesariamente los nombres, me disculpan, pero pues sabrán que eventualmente alguno de ustedes corresponde. ¿Listo? Dicen como interesante analizar las generaciones a través de la historia. Colombia se ha visto influenciada de algunas y también creo que tiene sus propias generaciones a raíz de su propia historia. De acuerdo. Estas características empiezan, pensemos que es una construcción un tanto artificial, pues que puede tener generalizaciones e imprecisiones, no lo dude, y que cada contexto va a tener sus propias características y ese es el objetivo que usted debe hacer para interpretarlas. Hay un libro bastante chévere que está libre en internet, se llama Las nuevas generaciones como un reto para la educación actual y fue un trabajo que hicimos con profesores del distrito, aquí de diferentes instituciones educativas distritales, pues de Bogotá, y delimitamos estos debates en sus colegios y vimos cómo estaban funcionando estos debates en sus colegios, estas pugnas, etcétera. Yo aquí les estoy planteando como una visión general, pero pues la tarea también es entender cómo funciona al interior sus colegios, los sujetos, porque eso es lo que muchas veces le asegura la coherencia en el diseño curricular y en las apuestas de formación que pueda tener y el éxito de las apuestas de formación. Entonces, sí, de acuerdo. Desde cada uno de nuestros contextos, esas generaciones pueden tener algunas variaciones. Alguien me dice entonces, aquí como propiamente no es una pregunta sino una reflexión, estos programas deberían trabajar con niños más pequeños, sí, de acuerdo, deben haber programas siempre desde diferentes ámbitos y posibilidades, pero para efectos de las competencias, piense que los niños muy pequeños todavía no están plenamente categorizados. No están plenamente categorizados las generaciones muy pequeñas porque en este tema de generaciones o de competencias, porque todavía no sabemos a ciencia cierta cuáles son los estímulos y las interacciones que tienen contextos sociales sofisticados o complejos. ¿Listo? Entonces, por eso, las personas que vienen como después del 2010 no se fortalece concretamente desde una generación, sino que se tiene como una idea general por lo pronto. ¿Listo? En caso de los millennials, podría haber unos referentes bibliográficos al respecto, sí, como les digo, googleenlo, en este libro de mi autoría, allí pueden, pues como para no centrar esta charla en decir nombres de autores que quede horrible, no, lo que usted puede hacer simplemente es, bájeme los libros, me googlea Juan Sebastián Perilla y todos son de público y libre acceso, y allí pone Juan Perilla, Generaciones, y les sugiero mucho tomar los referentes bibliográficos que yo cito en mis libros. Hay muchísimos referentes bibliográficos en los cuales puedo ir profundizando. Y finalmente, los jóvenes que están cursando 10º y 11, ¿qué generación son? Hay una combinación, pero en su mayoría los de 10º y 11 tienden a ser de la generación centennial. ¿Pero qué es lo que pasa? Si bien son de la generación centennial, estos que ven el mundo de una manera muy crítica, digamos, muy real y muy cercana, tenemos una generación que puede tener influencias desde otras perspectivas, dependiendo del contexto social y económico en el cual se ubique. ¿Vale? Muy bien. Entonces, hasta aquí vamos como un paneo general de las preguntas. Si tiene más preguntas, pues no dude en formularlas. Sigamos entonces por acá. Además de las generaciones, estas generaciones del siglo XX, que ya tenemos todo el panorama general de cómo es que funciona, nos damos cuenta que las generaciones actuales necesitan nuevas competencias y es donde empieza a surgir el debate de las competencias para el siglo XXI. Como decía hace un momento nuestra moderadora, yo he trabajado en el ICFES en todos los exámenes de saber y estoy pues muy cercano a este tipo de competencias. Sin embargo, empiezan a existir muchos movimientos, para esto también tengo otro libro que es Aprendizaje basado en competencias, el reto para el siglo XXI, y lo digo porque yo no soy amigo de dictar ninguna conferencia de algo que no he investigado y no he publicado porque me parecería irresponsable, o sea, todo lo que estoy diciendo acá, pues aquí se lo puedo decir verbalmente, pero si quiere profundizarlo, todo está escrito y suficientemente documentado como para profundizar. Cuando usted continúa entonces en competencias para el siglo XXI, ¿hacia dónde nos está llevando la influencia del contexto educativo? Hacia 4 elementos fundamentales. Bien, 4 elementos fundamentales, que incluso la Secretaría de Educación Distrital está adoptando a partir de este año para el trabajo en diferentes sectores de educación media.
¿Cuáles son estas competencias para el siglo XXI? Primero, las formas de pensamiento, ¿vale? ¿Cómo es que usted piensa y estructura el pensamiento? Y ahorita vamos a profundizar en ellas. 2, las herramientas para trabajar. 3, las formas para trabajar. Y 4, las formas para vivir el mundo. ¿Qué es esta dinámica? Si nosotros lo vemos así en general. Hay una primera preocupación muy importante en fortalecer la manera en que usted desarrolla su pensamiento. ¿Listo? La manera en que estructura sus razonamientos. Eso es lo primero. Céntrese no en contenidos concretamente hablando, en preguntas básicas de apréndase la tabla periódica en orden de arriba y para abajo. No. Es como vamos a ver cómo es que se generan los razonamientos. Razonamientos hacia qué perspectiva concreta. Veámoslo allí. Lo primero son pensamientos o razonamientos para que usted cree e innove. De ahí que una de las preocupaciones fundamentales que se ha venido creando como una respuesta a estas nuevas generaciones es que los sujetos tengan la posibilidad de crear e innovar, pero no de manera abstracta y genérica, sino de una forma aplicada a su propia realidad. Cree, innove, todo siempre puede ser distinto y estas generaciones están absolutamente convencidas que se pueden hacer las situaciones de una nueva manera. Esto para el contexto educativo ha generado un reto fuertísimo, porque es cuando los estudiantes se enfrentan entre generaciones que no tienen estas mismas pretensiones o estos mismos imperativos, y como no tienen estos mismos imperativos, las nuevas generaciones que empiezan a exigir como profe, cree e innove. Profe, qué tedio lo que está sucediendo, como profe, por favor, es súper tedioso, aburrido, horrible, y con esos, digamos, términos se lo dicen. ¿Y por qué se lo dicen? Por la segunda que aparece ahí, pensamiento crítico. Los sujetos tienen, o las personas que están trabajando en este contexto, tienen suficiente crítica y empoderamiento. O se espera que estas competencias que generen empoderamiento para generar críticas, que muchas veces no son constructivas. ¿Listo? Eso ya lo vamos a ver más adelante. Pero si usted se da cuenta, esas generaciones que se esperaría desarrollar, esas competencias que se esperaría generar para las nuevas generaciones, primero exigen creatividad e innovación. Y además de creatividad e innovación, un tema muy, muy importante que es el pensamiento crítico. Pero esto, si usted lo compara intergeneracionalmente hablando, puede generarle muchas dudas. ¿Por qué? Porque suba en las generaciones. Si quieren nos devolvemos. Silent, dígale a los silent que creen e innoven. Es tenaz porque estaban acostumbrados a la obediencia. Y si usted tiene un silent que le dice además o es muy crítico, hombre, oye, está siendo un poco grosero, ¿vale? Entonces empiezan a haber algunos temas aquí bastante fuertes. Lo que para un profesor eventualmente de una generación anterior puede parecer un insulto, una falta de respeto, para un sujeto en una generación concreta simplemente es la expresión legítima de su interpretación crítica de la realidad. Y ahí es donde tenemos entonces un reto no solamente generacional, sino de formación y estructuración de los diseños curriculares. Sigamos entonces. Cree e innove. Exíjale a un profesor baby boomer o eventualmente un profesor adicto al trabajo como, oye, innova. Y eventualmente lo primero que se le ocurre es, ay, no sé, voy a llevar papel iris, o voy a llevar foamy, o voy a hacer muñequitos, o voy a usar por mucho, pues yo qué sé, una presentación en PowerPoint, como voy a, ¿sí? Entonces, lo que empieza a ver es que las generaciones actuales le dicen, oye, esa creatividad e innovación está como un tanto limitada, ¿listo? Como aburrida o escuelera, o como que no funciona tanto, porque está ahí el pensamiento crítico. Pero además de necesitar desarrollar el pensamiento crítico, también se sugiere desarrollar una competencia o una forma de pensamiento bastante especial, que es la solución de problemas. Como necesita generar creatividad e innovación aplicada, esa creatividad e innovación la desarrolla o la relaciona en torno a críticas. ¿Pero unas críticas frente a qué? ¿Frente a la nada? ¿Frente al mundo en abstracto? No. Unas críticas específicas frente a su propia realidad, frente a su propio contexto. Y su contexto plantea problemas. De ahí que se adoptan muchas estrategias concretas como el aprendizaje basado en retos.
¿listo? O el aprendizaje basado en problemas, pero problemas reales o auténticos, en el cual se le dice, bueno, estudiantes, vamos a hacer una actividad fuera del aula, cerca a nuestro contexto. Lo triste del asunto es que casi siempre es como, bueno, vamos a recoger basura en determinado lugar para que quede limpio y bonito, ¿sí? Pero pueden haber situaciones más interesantes para solucionar los problemas. No es como, vamos a recoger basura, sino creemos un proyecto o un reto concreto para que no vuelva a aparecer basura ahí, porque si no van a tener que estar recogiendo basura todas las semanas, ¿listo? Sino que la idea es cree, innove de manera crítica para solucionar con problemas concretos. Y además de solucionar problemas concretos, tarde o temprano las situaciones le exigen tomar decisiones. ¿Cómo así? Sí. Hay generaciones más atrás que dicen como no, el mundo está muy cruel. No, esto es muy triste. Tenaz. Si no, tenemos que cambiar. O algunos dicen, tengo que montar mi propio negocio. No, si algún día tengo que montarlo. Y entonces muchas generaciones de más arriba tienen una intención específica, una motivación concreta por, yo qué sé, cuestionar. Pero estas competencias exigen al final como tome una decisión concreta. Sea buena o mala, pero decida. Y decida, pero hay que enseñarle sobre las competencias actuales a decidir de fondo. ¿Y cómo es que va a decir de fondo? Sí, voy a crear una innovación. Esa innovación va a tener fundamento en un análisis crítico de la realidad que me plantea un problema. Ese problema me va a exigir tomar una decisión. Y para tomar una decisión, muchas veces yo tengo la información insuficiente de parte de los contextos educativos. Muchos profes siguen dictando, y no es culpa de los profes necesariamente, esto es un problema grave y concreto que existe desde el diseño de la educación básica e incluso media, más básica en nuestros contextos. La educación básica está diseñada casi desde los años 60 por un grupo de alemanes que estructuraron los planes de estudio esperables para ese momento y hoy en día siguen siendo los mismos. Entonces, mucha de la información que se enseña en los contextos educativos es insuficiente para estas competencias del siglo XXI. De ahí que se empieza a generar la idea de aprender a aprender. Pero no aprender a aprender como, ay, sí, el término extraño y ambiguo de los pedagogos, no, sino que efectivamente los estudiantes que van a necesitar estrategias concretas para que cuando no sepan solucionar el problema y no sepan tomar decisiones, vayan, estructuren las herramientas o acuden a las herramientas y fuentes necesarias para informar o fundamentar las decisiones que le permite formular la solución al problema y finalmente innovar o crear. ¡Wow! Este está súper increíble, porque no es como piense de manera crítica, no, es un pensamiento, primero encaminado a la creatividad para innovar a partir de la crítica a su realidad. La crítica a su realidad le exige o le plantea problemas, así que debe tener o tomar decisiones para solucionar el problema y muchas veces la información que tiene usted en su cabeza no es suficiente, así que tiene que buscar las estrategias para profundizar a partir de ahí. Los profes se esperaría que en las competencias del siglo XXI otorguen las herramientas suficientes a los estudiantes y no solamente me refiero a contenidos en el aula, sino a experiencia de formación en general para que pudiesen desarrollar estas competencias concretas. Bueno, tenaz, porque es un reto bien significativo. Cuando avance un poquito, entonces vamos a necesitar que esas formas de pensamiento tengan herramientas, pero no necesariamente para trabajar en un contexto laboral tradicional, no me refiero a eso, sino que son herramientas pensadas para que lo anterior pueda ser posible. O sea, ahí tiene como todo el plan, la posibilidad. Ahora, ¿qué voy a utilizar para lograrlo? Y ahí, esas herramientas, no piensen que para trabajar como trabajo o empleo, no, sino para desarrollar todos estos planes que se tienen. Lo primero que deben necesitar, muy de la mano de aprender a aprender, es la alfabetización informacional. ¿Qué significa esto? Estos términos son bastante extraños, lo voy a decir en un término más coloquial, pero lo que usted va a necesitar es que los sujetos puedan acceder a la información. Y una herramienta para trabajar no es Internet, no. Usted puede tener Internet o bases de datos o un explorador, no importa, pero ahora, ¿qué es lo que usted o cómo usted puede acceder a la información a partir de ahí? Siendo así, necesita profundizar en información y además de profundizar en información necesita sí o sí saber utilizar tecnología para conseguir esa información y comunicarse, ¿vale? Y esto es todo un reto. Muchos profes
han tenido o hemos tenido problemas graves en este mundo de la alfabetización tecnológica en el marco de esta pandemia. Fue un reto que nos hizo cambiar de la noche a la mañana. Estas competencias del siglo XXI no son de hoy, o sea, se viene hablando de ellas años atrás, incluso antes del siglo XXI. Pues años antes se venía discutiendo el asunto. Y lo que empieza a suceder es muy singular porque usted siempre nos habían dicho que había que cambiarlo y ahora nos obligaron a cambiarlo. Y cómo nos ha costado dificultad a algunos profes e instituciones en general lograrlo, ¿vale? Eso ha sido un reto fuertísimo, porque mientras que los estudiantes, los que tienen acceso, digamos, a los dispositivos o las posibilidades, hay muchos que no lo logran, ¿vale? Pero hay muchos profes que teniendo los dispositivos y todo, les es difícil asumir esa tecnología como una herramienta para trabajar y mucho menos para desarrollar estas formas de pensamiento. Y ese es un reto pedagógico trascendental en lo que tenemos actualmente. Bueno, veamos. Si estuviéramos todos desarrollados muy bien para las competencias del siglo XXI, esto sería rapidísimo. Crearíamos, innovaríamos, de una vez tomaríamos las mejores decisiones para solucionar los problemas y tal vez conseguir una solución adecuada y equilibrada a lo que estamos pasando. ¿Y cómo lo vamos a conseguir? Bueno, con herramientas de información mediadas y comunicación mediadas por tecnología, muy concretamente hablando. ¿Listo? Pero note entonces que tenemos que usted piensa de una manera, tiene unas herramientas para trabajar, para llevar ese pensamiento a la vida real o materializarlo, pero ahora necesita estrategias para trabajar. Y aquí es donde usted se empieza a ¿qué? A chocar con muchas características que existían antes. Primera, forma para trabajar. Necesita saber comunicarse. Y comunicarse no significa necesariamente hablar bien. Sí, hablar bien también, pero comunicarse en el lenguaje de hoy. ¿Qué es eso el lenguaje de hoy? Dios mío, lo que significa hoy el mundo, que no es solamente ese mundo físico, sino ese mundo tecnológico. Esa comunicación le debe permitir a usted entender de qué hablan los estudiantes y las generaciones actuales. ¿Qué es el TikTok? Si todavía funciona Snapchat o no. Facebook ya como que a nadie le interesa, a las generaciones actuales no le interesan. Hay que saber por qué entonces. ¿Qué publica usted en Facebook? ¿Qué publica en Instagram? Eventualmente, ¿qué publica en TikTok o en Snapchat si aplica? Profesor, no sé de qué está hablando. Bueno, de pronto depende generacionalmente hablando. Pero ahí es cuando usted necesita una comunicación en torno a lo que hablábamos antes, que es toda esa alfabetización tecnológica, ¿vale? Una comunicación concreta que usted sepa cuáles son las dinámicas de hoy, ¿vale? Como, oye, no, Teams funciona bien para comunicarnos hoy, pero también está Zoom, pero también está Meet, pero además de esas que son las tres básicas, hay un montón de posibilidades, ¿queda claro? Muchos profes, incluso para comunicarse esas herramientas, o muchas instituciones usan aulas virtuales o Moodle. Eso ya está súper recogido, ¿listo? Y está muy cuestionado porque hay muchas otras estrategias. A mí incluso me toca enseñar muchas veces por Instagram. Y los estudiantes me mandan sus tareas por Instagram y estamos pendientes ahí de comunicarnos o no los que tienen acceso y conectividad. Y hay que reinventarse, pero no solo eso. Esto también tiene un énfasis bastante especial en el manejo de 2 o 3 lenguas distintas, ¿vale? El español es valioso, el inglés es fundamental, pero a veces también esos dos son limitados. Y hay muchas estrategias para comunicarse, porque si usted se devuelve, la creatividad y la innovación es aterrizada, pero tiene que aprender a través de unas herramientas de información que no necesariamente siempre van a estar en español. Hay muchas posibilidades, muchos lenguajes, y ahí está donde usted requiere fortalecer las formas del trabajo, ¿vale? Pero la última característica que empieza a diferenciar las competencias de hoy con las de generaciones anteriores, como por ejemplo los adictos al trabajo, que chocaban mucho, es que tienen que trabajar en equipo. Y trabajar en equipo no es fácil. No es como, bueno, usted hace esto, usted hace esto, usted hace esto y usted hace esto y luego lo combinamos. No, el trabajo en equipo exige un poquito más y está desde el preciso momento en el cual usted diseña las estrategias pedagógicas de formación. Vea, muy sencillo. Si como profes les pedimos a los estudiantes que hagan grupos de A4 y les ponemos un taller con 4 preguntas, los profes somos muy chistosos y creemos que ellos 4 se van a sentar a resolver las 4 preguntas juntos. Se dividen las 4 preguntas y luego las juntan.
De ahí que si usted quiere desarrollar el trabajo en equipo desde su aula, no es que los ponga ahí y reúnense en grupos o hagan un trabajo, no. Tiene que diseñar la herramienta pedagógica de manera rigurosa, de tal suerte que los aportes de todos no se puedan dividir, no sea una obra propiamente en colaboración, sino que sea un aprendizaje cooperativo auténtico, en el cual se requiere de todos. Ahí la estrategia que nosotros tenemos o la exigencia que nosotros tenemos como educadores para montar estos materiales pedagógicos de manera rigurosa, desde estas perspectivas. ¿Vale? Entonces, ¿dónde vamos? Competencias para el siglo XXI. Primero, ¿cómo estamos razonando? ¿Cuál es nuestro razonamiento? Segundo, ¿qué herramientas necesitamos para llevar ese razonamiento a la vida real y a la práctica? Ya que lo llevamos a la práctica, eso no es simplemente como, bueno, ya tengo las herramientas, entonces ya tengo una idea y ya sé que tengo que acceder a una información. No, ahora, ¿cuáles son las características concretas que usted tiene para aterrizar el discurso en situaciones específicas? Ahí empieza a aparecer entonces la comunicación y el trabajo en equipo. Y finalmente, muy importante, recuerde lo que dijimos, para un adicto al trabajo, para un baby boomer, el mundo puede ser muy pequeño. Su universo puede ser un trabajo. Para las generaciones de hoy, su universo no es su trabajo, no es su empleo. Su universo es el mundo y más allá de él. Su universo es muy grande. Mientras que una generación anterior podría tener sin hablar de manera despectiva, no me faltaba, pero sus aspiraciones siempre se regían frente a un solo trabajo y una sola entidad, una sola empresa. Estas generaciones ni siquiera les interesa esta propia empresa o este mini mundo. Es un mini mundo, allá que se maten ellos por su mini mundo. Yo tengo un mundo mucho más amplio al cual llegar a impactar. Y ahí es donde aparecen las formas para vivir en el mundo. Veamos. Los sujetos empiezan a tener una ciudadanía global. Su sueño o su aspiración no se limita solo a un pequeño contexto, sino que su aspiración puede ir mucho más de las fronteras territoriales, ¿vale? Y no tiene que desplazarse para ello, porque si usted maneja formas para trabajar desde comunicación concretas, puede estar en el mundo concreto desde aquí, desde su computador. Y eso es lo que exige una ciudadanía global. Vamos a necesitar trascender las fronteras y las lógicas tradicionales para ver que los mundos no son ese escritorio que alguna vez le asignaron a usted. No, no es ese salón de clase en que siempre ha estado, esa única materia que siempre ha dictado. No, ese es un micro, mini, ínfimo mundo. Pero el mundo, el globo, el universo es realmente amplio. Y hay que generar estrategias para que se pueda asumir esta situación. Vuelvo a la pandemia. Pero la ciudadanía global exige en situaciones como estas la necesidad de ¿qué? De acceder al mundo desde muchas perspectivas estando en un mismo lugar, sí, y comunicarse, conectarse, ir de un lugar a otro. Ahí es donde aparece una ciudadanía global, que si lo combina con lo anterior de trabajo en equipo, supera un tanto nacionalidades y situación. No, pues vamos a ver, significarme igual si está hablando en inglés o en lo que sea. O eventualmente si se está hablando en inglés, tengo un traductor bastante útil que me sirve como herramienta para el trabajo. Y todo esto juntado me permite crear e innovar. Y ahí es donde usted tiene una ciudadanía global. Y esa ciudadanía global influye en la vida y en la carrera. De ahí que muchas generaciones cuestionan a otras porque su sueño es ser youtuber. Ya casi nadie quiere ser youtuber, ahora son tiktokers. O influencer en general. Como, ay, no, qué terrible. Hombre, aunque no lo crea, esa es una carrera global. Y es una interpretación nueva de los oficios. Pero esa interpretación nueva, esa vida y carrera, le puede dar a usted suficiente información para efectos de trascender las fronteras tradicionalmente establecidas en los minimundos o micromundos. Y esa situación, esa vida y carrera que se empieza a alejar de los estándares tradicionales de formación, va a exigir una responsabilidad social que se hablaba años atrás, pero no solamente una responsabilidad social hacia otros, sino una responsabilidad personal.
Piensa el lema que se empezó a utilizar en varios contextos, en Colombia no tanto, pero en otros contextos estadounidenses, no, incluso europeos, se decía como, oye, cuídate, porque si tú estás bien, todos estamos bien. Note entonces que ya no solamente es una preocupación por el conglomerado social en conjunto, sino por una preocupación de tú cómo estás, ¿vale? Pero no es una preocupación envidiosa, o perdón, envidiosa no es una preocupación egoísta, no es una preocupación egoísta, en el sentido en que yo tengo que estar bien y fin del... No, es que usted está bien para que todos estén bien. ¿Listo? O sea, en el sentido en que yo pueda tener una vida equilibrada, una carrera equilibrada, tranquilo, mi contexto cercano también lo puede hacer porque generamos impactos. Y esto tiene una característica muy especial y es que no tiene solamente un énfasis económico como lo tendrían generaciones baby boomer o adictos al trabajo. Esto tiene un énfasis de salud mental, ¿vale? Tiene un énfasis de bienestar personal, que no está atado necesariamente al dinero, sino a la manera en que usted se siente en un contexto concreto y puede desarrollar esas situaciones. De ahí que si nos devolvemos, estas generaciones del siglo XX que empezaron por allá en la situación concreta de la obediencia fueron transformándose y avanzando hasta lo que hoy se empieza a plantear que son las competencias del siglo XXI, en la cual, si se da cuenta, son herramientas para abordar auténticamente la realidad global y no necesariamente limitada, la realidad global que tenemos desde nuestra propia cotidianidad, pero esa cotidianidad estimulada e influenciada por un mundo que trasciende las fronteras y que trasciende los parámetros tradicionales que veníamos conociendo como los micromundos para algunos sujetos. ¡Guau! Llegamos al segundo punto. Dios, esto ha sido bastante especial. Tenemos algunas preguntas hasta este momento. Entonces, veamos. Algunos me preguntan, veamos por acá, ¿cómo construir lineamientos educativos que permitan favorecer las transformaciones sin necesidades de los contextos educativos actuales? Fundamental. Yo me disculpo que no tengo sus nombres, pero le agradezco mucho a la persona que formuló esto. ¿Cómo construir lineamientos educativos que permitan favorecer las transformaciones y necesidades de los contextos educativos actuales? La primera respuesta obligatoria e imperativa. Los diseños curriculares tienen que ser contextualizados. En el momento en que usted, por ejemplo, ve estas competencias del siglo XXI y dice, no, ya, tengo que acoger esas competencias del siglo XXI en mi colegio. Eso es lo que yo quiero. Voy a cambiar mi PEI para incluir estas 4 competencias. Ese puede ser un error, porque se genera una imposición que no necesariamente va a tener un impacto significativo en su realidad. ¿Cómo transformarlo? Ahí les recomiendo un librito mío, incluso no sé si ahora les podemos mandar algunos links, no lo sé, lo averiguaré, pero si no, búsquelo. Se llama Diseño curricular para transformar contextos sociales, educativos sociales y sociales. Cuando usted ve estas estrategias de diseño curricular, lo primero que yo digo es escucha a los actores. Sí, esta es una posición y esta es una posición de los expertos pedagogos, pero los expertos pedagogos no son los únicos que tienen influencia en su colegio o en su contexto concreto. No, también están los directivos. Pero ¿qué error podría haber? Que el directivo imponga su visión o que el experto pedagogo imponga su visión. Lo peor que podría ser, por ejemplo, yo qué sé, una entidad como la Secretaría es decir, Perilla, usted nos dio esta conferencia de competencias, vamos a implicarla o a implementarla en todos los colegios tal cual. No, no es posible lograr, no es posible, porque yo tengo una visión, pero el directivo del colegio también. ¿Error cuál sería? ¿Que yo imponga la mía o el directivo del colegio? No. Tome esos insumos y vaya construyendo una posición de diseño curricular conjunta. Pero así como está el experto de pedagogo, así como está el directivo, también pueden estar los papás, también puede estar la secretaría, el ministerio, la ley, que eso incluyámoslo en el medio educativo. Pero además de tener entonces expertos pedagogos, medio educativo, en los cuales están directivos, todos ellos, tenemos profesores. Su institución puede decir lo que quiera, pero si el profesor no está convencido o no sabe hacerlo, eso no va a ser realidad.
Así que hay que involucrar a actores como los profes. Pero al final, ¿cómo lo van a recibir los estudiantes? Piense que usted cree, no, lo que estoy haciendo es fantástico y usted lo estructura desde la perspectiva de su generación o de sus propios estímulos y llega esa nueva generación y resulta ser que nada que ver con la aspiración que se tenía. Ahí entonces es que se tiene que generar un ejercicio de ponderación curricular, que es lo que yo menciono. Tome todos los intereses y necesidades de los actores, tómelos todos, interés y necesidad de todos. Y usted, al momento de plantear las propuestas de formación materializadas en currículos, ahí, el currículo no como plan de estudios, sino como toda la experiencia de lo que es una formación, cuando usted proponga la experiencia de formación, pondere, haga una ponderación de los intereses y las necesidades. Entonces tome a los expertos pedagogos, a los expertos disciplinares, al medio educativo que incluye un montón de sujetos, a los profes, a los estudiantes, pondere y probablemente ahí es que tiene un currículo o un diseño curricular transformador. Lleve estas competencias, puede llevarlas, pero no piensen que son la verdad revelada, porque eso no pasa en educación. Son sugerencias que usted puede adoptar o no según su propia realidad y puede hacerle los ajustes que sean pertinentes desde su propia realidad y la ponderación de intereses y necesidades. Bueno, esa pregunta estaba muy interesante, muchas gracias. Otra. ¿Cómo es posible aprovechar este encuentro de las diversas generaciones para fortalecer la educación? ¡Wow! ¡Qué pregunta! ¿Cómo fortalecer la apropiación de competencias para ir acorde con las nuevas generaciones? Fundamental. Claro, las generaciones tienen diferentes estímulos, pero lo peor que podemos decir aquí es como, ay, no, eso ya no fue, no. La riqueza es entender y tener un asunto bastante especial que a veces yo menciono en un par de libros, y es que usted necesita, sí o sí, tener empatía con las otras generaciones. Recuerde el ejemplo que le di hace un rato, cuando llegaron y me dijeron, Juanse, mis estudiantes. Y claro, para mí fue extraño, pero lo peor que yo puedo hacer entonces es como irrespetuosas. No, tenga empatía, entienda qué es lo que está sucediendo, entienda el panorama general del contexto generacional y a partir de esa empatía es que puede generarse una ponderación generacional también. Así como genera intereses y necesidades de profesores y estudiantes, cuando genere esa ponderación, ahí involucran las generaciones. Y puede que la aspiración de la generación de hoy sea una, pero usted desde su propia perspectiva puede tener otra. Y ahí es cuando, ¿qué hace? Genera un equilibrio que aprovecha las experiencias de otros versus las exigencias de las generaciones que están actualmente formándose. La invitación sería evitar la generación de conflicto intergeneracional. En el momento en que usted interpreta los comportamientos de otra generación desde una perspectiva conflictiva, ahí estamos perdiendo el año. ¿Y por qué lo estamos perdiendo? Porque no se construye la ponderación que estábamos hablando, sino que realmente ¿qué se logra? Un caos o un pequeño caos académico, personal, social y todo lo que usted quiera dentro de su propia institución. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Entonces, la primera pregunta nos sugería cómo construir elementos. Les digo que con ponderación. No piense que esto es la verdad revelada, no. Tienen que llevarla a su propia realidad y ver cómo podría funcionar o cómo no. 2, ¿cómo es posible aprovechar las diversas generaciones generando empatía sin evitar conflictos, sino empatía y la empatía en función de esa ponderación que oíamos? Veamos, ¿cómo puede adoptar una posición crítica, razonar de manera crítica si no ha abordado contenidos determinados, sin tener elementos de juicio? Si pienses en la dimensión de histórico decisiva para conocer cualquier asunto si no conoce. Muy bien esa pregunta. Ya ahorita vamos a fortalecer el debate en torno a contenidos. Pero no piense que las competencias ignoran los contenidos. O sea, no quiere decir como, ay, no, ya no les vamos a enseñar a sumar ni les vamos a enseñar datos históricos. No, los contenidos pueden ser importantes, pero los contenidos que estén relacionados con las situaciones específicas que queremos solucionar o abordar. ¿Listo? Les voy a dar un tip concreto. Hace poco hice una investigación en la cual en la universidad, no en colegio, pero en la universidad, y luego de hacer un estudio en 18 universidades de diferentes regiones, les hice una prueba final a los estudiantes.
Les voy a hacer más sencillo el caso. Son facultades de Derecho. Recuerden que yo soy abogado. En las facultades de Derecho, yo fui recolectando los exámenes finales que les hacían a los estudiantes semestre a semestre. La mayoría de esos exámenes estaban fundamentados en contenido. Entonces, ¿qué dice la ley? ¿En qué año sucedió esto? ¿En qué fecha pasó esto? Exactamente cómo funciona el artículo. Y entonces fui recolectando los exámenes. Y al final de la carrera pedí eso en una población, fueron casi 4.000 estudiantes. En una población pues bastante amplia se les dijo como, óigame, les propongo que porfa me ayuden a hacer un examen final y les homologo requisitos de grado si lo aprueban. ¿Y qué preguntas incluyen ese examen final? Todas las preguntas, o bueno, la mayoría de preguntas de los exámenes de cada uno de los semestres, de los exámenes finales de cada uno de los semestres. Cuando vimos los resultados, el porcentaje se aterrara. Había un énfasis muy fuerte en contenidos, muy fuerte en contenidos, muy fuerte. Y el promedio de respuestas acertadas fue del 5%. Al analizar un poco más qué era lo que pasaba, efectivamente es que esos conocimientos abstractos no tenían ninguna relación con la realidad, no tenían énfasis con la realidad. Y lo que proponen las competencias para el siglo XXI es que usted no deje de enseñar contenidos, enséñelos, porque las competencias son la conjugación entre contenidos, habilidades y actitudes. Bueno, en fin, enseñe los contenidos, pero se van a aprender esos contenidos si tienen relación con la realidad en la cual está inmerso el estudiante. De ahí que empieza a tener sentido de utilidad. O sea, si el contenido tiene sentido de utilidad, ahí es cuando empieza a tener mayor posibilidad de fortalecer o aportar al aprendizaje significativo de los estudiantes. Esa pregunta, ahorita continúo con las demás, pero esa pregunta me llega al tercer punto que habíamos anunciado para la presentación, las estrategias para el desarrollo de competencias. ¿Qué es lo que pasa? El conocimiento se divide en 4 niveles. O bueno, he trabajado en dividirlo en 4 niveles a partir de la propuesta de algunos autores como Lee, Chabelson, etcétera, pero hay un libro de estos que se llama Los niveles del conocimiento, de mi autoría. Entonces, veamos. Se supondría que para el desarrollo de las competencias del siglo XXI, el objetivo es que sus estudiantes puedan llegar al 4º nivel, que es la pregunta que generalmente nos hacemos algunos estudiantes de las generaciones actuales. Profe, ¿y esto para qué? Apréndalo, es muy importante. ¿Pero para qué? Este sería el sentido que le tiene que dar usted a la propuesta de formación. Llegarle a la pregunta del ¿para qué? Para llegar a la pregunta del ¿para qué? Se supondría, por ejemplo, para solucionar el problema que hablábamos antes, para construir decisiones, listo. Llegue al ¿para qué? ¿Para qué, profesor, aprendo esto? Pues déle un sentido de utilidad. Luego que ya tiene el sentido de utilidad, dele una justificación en torno al por qué. Pero también dele herramientas de cómo estructurarlo. Y finalmente, dele contenidos básicos para comprenderlo. ¿Cuál es el problema? Si bien las competencias del siglo XXI exigen que lleguemos al ¿para qué?, muchos de los contextos educativos, digo muchos sin decir todos, para evitar una generalización, pero muchos contextos educativos que empiezan a tener un fuerte énfasis en aprender este tipo de preguntas y respuestas. Entonces, se le pregunta, ¿cuántos días son para tal cosa? ¿Listo? ¿O dónde sucedió tal otra? ¿Quién fundó esto? ¿Cuándo aconteció esto? ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son los requisitos de tal elemento? Y entonces, muchas veces, la formación se queda solamente en el primer nivel, que es básicamente contenidos. No está mal ni bien, depende de la realidad concreta en la cual nosotros estemos. Pero para el desarrollo de estas competencias del siglo XXI no es del todo desarrollado limitarse a este nivel. ¿Cómo puede saber usted si está en ese nivel? Es muy fácil. Si es profesor y usted prohíbe que los estudiantes puedan sacar apuntes o libros en su examen, probablemente usted esté enseñando porque requiere un montón de memoria. ¿Profesor, y eso es malo? No. Yo siempre digo que en educación nada es malo ni bueno. ¿Es conveniente o no conveniente? Para el desarrollo de estas competencias del siglo XXI no es conveniente
centrarse solamente en el primer nivel, pero no es malo. Puede que usted persiga unos objetivos distintos que no son las competencias del siglo XXI y es legítimo, ¿vale? Entonces, aquí es, si se centra solamente en enseñar esto y usted considera que el estudiante o el profesor que sabe estos datos de memoria es el inteligente, tal vez no es la mejor estrategia para desarrollar estas competencias, sino que son un escalón para llegar al desarrollo final. Entonces, ¿cuándo, dónde, quién, cuándo, qué, cuál? Piense siempre. En mi examen los estudiantes pueden sacar apuntes. Si no pueden sacar apuntes, ni libro, ni nada por el estilo, y usted los ubica lejos uno de otro, no por la pandemia, sino para que no se copien, listo, al interior del salón, ahí es cuando su examen empieza a tener algunos problemitas, ¿vale? Desde la perspectiva de las competencias del siglo XXI. No quiero decir que sea mal profesor, no, sino que esa estrategia le impide un tanto desarrollar este debate de competencias. El objetivo es que cuando usted ve algunos contenidos que están por ahí escritos, no pasa nada, dé un pasito más y desarrolle habilidades. ¿Cómo aplicarlos? Entonces ya tengo los contenidos, ahora habilidades. ¿Cómo los aplico? ¿Cómo los desarrollo? ¿Cómo les doy sentido? Pero no es haga por hacer, porque hasta aquí es la educación técnica abstracta. Entonces usted dice como, bueno, voy a enseñarles a hacer una mesa y empieza, martilla acá, martilla acá, martilla acá. Listo, bien, es una información técnica interesante, pero vaya más allá. ¿Por qué hay que hacer ese cómo así? En el momento en que usted cuestiona, entonces tiene los contenidos y sabe materializar los contenidos en la práctica. Luego cuestione todo lo anterior. Profesor, ¿y eso por qué es así? Profesor, ¿y eso por qué? Profesor, ¿y por qué? 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 Cuando usted cuestiona, está desarrollando esto. Pensamiento crítico. Y ese pensamiento crítico es el que le permite generar creatividad e innovación. Y esa creatividad e innovación al final le da sentido de utilidad a una situación concreta. Y esa situación concreta es el para qué que le permite solucionar problemas, construir decisiones y generar todo esto. Pero debe ser un para qué ambicioso, no un para qué abstracto, inventado, como bueno, vamos a inventarnos este casito acá. No, un para qué realmente motivante. Y cuando usted logra subir aquí hasta el para qué, ahí es el momento en el cual usted tiene la maravillosa posibilidad de desarrollar las competencias del siglo XXI, tal como se han venido acuñando en el último tiempo. Entonces, note acá que el debate consiste en evidenciar, ¿cierto? En evidenciar el elemento fundamental entre los niveles del conocimiento. ¿Cualquier nivel es legítimo? Sí, pero para las competencias del siglo XXI se supondría que usted tiene que llevar los conocimientos a un sentido de utilidad específico del para qué, mediado por una crítica, un cuestionamiento desde el por qué, materializado en un cómo, y esa materialización a partir de unos contenidos, que no necesariamente hay que aprenderlos de memoria, no, que son importantes. Es muy importante saber buscarlos, aprender, alfabetización de información y todo lo que hablábamos de las herramientas o las vías o las formas de trabajar. Pero lo importante es que esos contenidos concretos tengan relación con ¿qué? Con un sentido de utilidad máximo para las competencias del siglo XXI. ¡Wow! Muy bien. Listo. Vean que agotamos los 3 puntos que veníamos viendo, o los que les prometí. Generaciones, las generaciones y su impacto con las competencias del siglo XXI. Esas competencias del siglo XXI, las estrategias para desarrollarlas. Y la estrategia fundamental es siempre pregúntese a qué nivel estoy llevando al estudiante. ¿Al qué, al cuál, al dónde? ¿O lo estoy llevando al cómo? ¿O lo estoy llevando a todo eso más el por qué? O ese por qué, pues puede ser significativo. Usted forma gente en el tercer nivel y es gente cuestionadora y crítica. Y entonces, bueno, ¿y entonces qué ahora? ¿Cómo solucionamos? Ay, pues no sé. El último paso es el que soluciona. No solamente cuestiona, sino que propone decisiones o adopta decisiones para la solución de situaciones reales que así lo ameriten. Y ahí tenemos un panorama bastante general y especial en torno a las competencias del siglo XXI, contextualizadas no de una manera teórica abstracta, sino relacionadas con sujetos concretos que pertenecen a generaciones y estrategias específicas para que el conocimiento vaya más allá de un examen con libro cerrado. ¡Wow! Muy bien.
Vamos, antes de acabar, a resolver algunas preguntas adicionales que me han enviado. ¿Listo? Aquí esto es muy millennial. Mientras estoy al computador ahí, yo tengo aquí el celular que me van escribiendo las preguntas que ustedes remiten por el chat. Multitarea, ¿cierto? Veámoslo entonces. Otra persona me pregunta, ¿listo? Segundo. No, otra pregunta. Aquí me dicen, muchas pruebas. No, qué pena que hay otra antes, ya les encontré. ¿Cómo puede adoptar una posición crítica? Ya, esa ya la resolvimos. La posición crítica se da en el tercer nivel. ¿Cuál es el papel del juego en esta nueva generación? Porque es un indicador clave de cómo vive cada generación. Esta pregunta es interesante y es lo que se ha denominado en pedagogía ahora como gamificación. Gamificación como de gamers, esto viene de inglés, game, juego. La gamificación o la utilización del juego resulta interesante, pero no jugar por jugar, ¿vale? Hay un problema y es que algunos profes creen que si los estudiantes están muy activos y divertidos, entonces ya hay un aprendizaje significativo, un desarrollo de competencias del siglo XXI. No necesariamente, ¿listo? Esto hay que tener mucha atención. Sí, usted los puede sacar a jugar fútbol, sáquelos y sáquelos a que pasen y a que corran y a que salten y a que hagan cosas, pero eso realmente está solucionando uno de los problemas reales que exigen las competencias del siglo XXI. Ahí es donde usted tiene que pensarse concretamente hacia el para qué, ¿vale? El juego muchas veces salta del contenido al cómo. Y eso es interesante porque el juego a veces a usted le permite llegar al segundo nivel y es muy valioso y de verdad como se valora significativamente que los estudiantes tengan actividades lúdicas, pero piense que pues no es igual que en el recreo. ¿Listo? El cómo tiene que tener un sentido lógico de utilidad a partir de las preguntas del por qué y del para qué que veíamos antes. El juego es una estrategia bastante importante, pero bien estructurada y diseñada. De lo contrario, hombre, usted lo único que haría es divertirlos, pero no sé si desarrollar las competencias de las que hablábamos. Sigamos. ¿Cómo hacer para que desde la escuela flexibilicemos los diálogos y se conviertan en espacios de comunicación incluyente y no desde un discursivo de normatividad, respetando la subjetividad de la comunidad educativa? ¡Wow! Acaba de decir, esta pregunta, me disculpo porque no tengo los nombres, pero muy valiosa. Y se relaciona un poco con lo que decía antes. No piensen que nada en educación es una respuesta exacta. Yo tengo una pelea directa con la mayoría de pedagogos o expertos o autodenominados expertos en educación. ¿Y cuál es esa bendita pelea? Que consideran que su posición es la solución al mundo. Pues no, señores. Su posición es una de tantas. Y usted, si quiere empezar a imponer su visión en todos los contextos concretos que puedan existir, ese es un problema bastante cruel porque va a intentar normalizar a los sujetos. La normalización no es aconsejable bajo las competencias del siglo XXI, porque no todos somos iguales, no todos los contextos son iguales y no todos los sujetos son iguales. Vuelvo entonces al tema de ponderación. Tome en cuenta varias perspectivas, pero al final al que le corresponde es a usted llevar esas perspectivas a la realidad de su contexto educativo, ¿vale? De lo contrario, generaríamos parámetros de normalidad excluyentes y crueles, porque entonces un ejemplo claro es como, bueno, todos vamos a virtualizarnos, listo, vamos a hacer clases virtuales para todos y estas son las reglas de las clases virtuales. No, sí, súper genial, pero es que no todo el mundo tiene computador, ni celular, ni posibilidad de conectividad alguna. Y ahí es cuando la normalización excluyó. Lo que para alguien puede ser muy normal, para mí, bueno, incluso yo tuve algunos problemas para hoy acceder aquí a Teams, ¿listo? Pero para lo que la mayoría de nosotros puede ser normal el uso de estas habilidades tecnológicas, para muchos otros no. Y si impongo mi visión de normalidad, excluyo al otro. ¿Listo? Así que usted tiene que entender la situación concreta. Vamos a interpretar los aportes de diferentes sujetos, pero como aportes, porque al final yo debo ¿qué?
ponderar intereses y necesidades para responder a la dinámica concreta y evitar excluir. ¿Listo? Ahí lo que usted dice, respetando las subjetividades de cada comunidad educativa es fundamental. Es el aporte que necesitamos permanentemente hacer. Listo. Otras par de preguntas antes de cerrar para pues tampoco atiborrarlos de información. Igual si ustedes me quieren escribir, me pueden pues por estas preguntas con mucho gusto me pueden agregar a Instagram como Millennial, a Facebook, siempre Juan Sebastián Perilla y ahí aparezco, entonces no pasa nada y me pueden escribir ahí sus preguntas sin lío. ¿Listo? Pues si no alcanzamos alguna de estas. Entre otras cosas, eso es bastante interesante porque permite construir comunidad académica desde diferentes perspectivas. Siguiente. Si el mundo de hoy exige este tipo de competencias y las generaciones son diferentes, ¿qué están haciendo las universidades en Colombia para preparar a los estudiantes en estos contextos y para el mundo laboral de hoy? Este es el debate que tienen hoy las universidades. Y es un debate cruel porque casi no se está haciendo nada. No quiero decir que la universidad, la educación superior sea mala, no. Tiene posibilidades bastante significativas, pero todavía tiene muchos límites, muchísimos límites para materializar las exigencias de las competencias del siglo XXI. Han existido avances. Por ejemplo, hay muchas universidades que empiezan a hablar de estas competencias del siglo XXI y una cosa y la otra, y empiezan a meter en su discurso y en su imaginario colectivo, pero uno ve las prácticas de los salones de clase y sigue siendo la misma cosa. Siguen estando allá resolviendo exámenes de memoria uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Y eso, evidentemente, es un impacto bastante negativo o una imposibilidad que se tiene para materializar, al fin de cuentas, este tipo de aspiraciones. El objetivo para la educación superior debe ser sí o sí que todos tengamos la posibilidad de llevar ese discurso a la práctica y no sea simplemente un discurso de mercadeo y que las prácticas sigan siendo bastante alejadas de lo que requiere un mundo global de hoy. ¿Sabe cuál creo que es la mejor estrategia? Que los profesores asuman ese mismo reto. Si usted quiere formar estudiantes para la ciudadanía global que hablan las competencias del siglo XXI, si los quiere formar, los profesores primero tienen que estar formados en eso. Porque o si no, es muy tenaz que una institución le pida al profesor que forme en determinadas situaciones si no le ha dado herramientas suficientes para alcanzarlo. De ahí que la formación de profes es fundamental. Y una formación de profes constructiva. Qué pena, hidrato mis cuerdas vocales. Ya. Pero una información constructiva. ¿Por qué constructiva? Porque no se trata de una formación en la cual un sujeto que se considera experto va a imponer su normalidad. No, eso ya dijimos que no es recomendable. Es una formación incluso que tenga en cuenta las características del contexto y genere en sí misma esa ponderación. Bueno, muy bien. Entonces, las universidades nos falta un largo trecho para lograrlo y materializarlo a ciencia cierta. En la medida se tiene, qué pena voy a leer esta, en la medida se tiene presupuesto, no, ya entendí, es que tenía un pequeño error en la redacción, pero ya. En la educación media se tiene propuesto o pensado un componente de orientación socioocupacional. ¿Cuáles serían las competencias a profundizar en vista de sus intereses que no están mediados por un enfoque ocupacional? Totalmente de acuerdo. Mire. Una recomendación aquí, llegando ya al último tema de la media, y es bastante especial. La media es un momento fundamental para los estudiantes y no voy a usar frases de cajón, no las voy a usar, pero la media tiene que dejar de ser un pre-ICFES, o lo que denominamos pre-ICFES, o lo que se termina, o lo que se dice pre-ICFES. La media no es una preparación para que presenten el examen de estado saber 11. ¿Listo? Hay que sacarse esto de la cabeza. Porque, ¿qué pasa? Cuando los estudiantes presentan el saber 11, ya, listo, graduados y se acabó. Y no tienen idea de qué van a hacer después de que se gradúen de ese colegio, si es que se gradúen. La media tiene una responsabilidad fundamental de encaminar a esos estudiantes desde su diseño básico a la vida posmedia y al contexto posmedia. Y una estrategia bastante genial es que en todos los planes OSO de la costumbre, los planes de orientación socioocupacional, entre paréntesis OSO, todos esos planes van a necesitar ¿qué?
tener en cuenta las exigencias del mundo, pero los profes orientadores y todos los profes, vuelvo a insistir, tienen que ser conscientes de qué es esta información concreta que está pidiendo el mundo, ¿vale? Usted no puede pretender montar un plan de orientación socioocupacional que pues esté limitado desde estímulos limitados o básicos que no atienden a las dinámicas concretas del mundo. No, tienen que ser conocimientos que atiendan a las tendencias actuales y que los estudiantes tengan esa posibilidad. Yo tengo en la mente siempre un caso en el cual un estudiante de un colegio distrital me decía, no se puede entrar a la educación y yo no puedo estudiar. ¿Y por qué no puedo estudiar? No, porque es que aquí no es difícil. Y su límite del mundo estaba cerquita a su localidad, de su barrio. Fue muy fácil decirle, vea, el mundo es mucho más grande que su localidad, es mucho más grande que su ciudad y es mucho más grande que muchos contextos. Y ese sujeto está ahora mismo terminando, pues ya terminó medicina, está terminando como su especialidad en otro país. Y se dio cuenta que sí, el mundo no es tan pequeño como se lo planteaban desde el colegio. El mundo es muy amplio y entonces se establece o se autolimita con argumentos económicos de posibilidades que si amplía la visión del mundo y se incluye en este mundo de la ciudadanía global que exigen las competencias del siglo XXI, ahí puede tener una posibilidad más alentadora para estructurarlo. Pero entonces, esos conocimientos del siglo o esas competencias del siglo XXI tienen que estar medidas de la media desde los planes de orientación socioocupacional construidos desde la misma visión de ciudadanía global. Muy bien. La última pregunta que hay por acá, bueno, estos son comentarios en general, bla, ¿cuáles son? La última, ¿cuáles son los retos y desafíos para las nuevas generaciones en las áreas sociales, económicas, tecnológicas y educativas? ¿Cuáles serían las competencias de las próximas generaciones? Muy bien. Todavía no sabemos muy bien qué va a pasar con las siguientes generaciones. Hay algunos que los denominan pandemias, por lo de la pandemia. Bueno, no lo sabemos. Todavía no sabemos muy bien cuáles son las exigencias de las nuevas generaciones. Pero van por ese lado. Van por el lado en que aquí, como me dicen, ¿qué hacemos con el área de ciencias sociales, ciencias económicas, ciencias tecnológicas, ciencias educativas? Yo creo que por ahí va el secreto y el asunto. En no seguir dividiendo áreas, sino que sean proyectos conjuntos para desarrollar este tipo de conocimientos y situaciones. ¿Cómo así? Sí, esa división entre, bueno, el área de ciencias sociales, de ciencias naturales, de lengua, de inglés, de deportes, probablemente bajo estas competencias pueda ser bastante cuestionada. ¿Y por qué es bastante cuestionada? Porque el mundo global no está estructurado a través de esas áreas. No es como, ay Dios, acabo de salir de la clase de sociales, voy a cambiar este cuaderno por el cuaderno de la clase de español. Y ahora por el cuaderno de la clase de, yo qué sé, historia. No, estas divisiones artificiales del conocimiento, bajo la tendencia que hay hoy desde las generaciones y la transformación y exigencia de las nuevas generaciones, de la mano con las competencias del siglo XXI encaminadas al para qué o al máximo nivel de conocimiento, exigirá que el conocimiento deje de enseñarse y entenderse como estancos aislados de áreas, para que tenga la maravillosa posibilidad de interactuar de manera dinámica desde y para realidades específicas. Son retos que se plantean y son retos que hemos planteado durante este tiempo y que dependerá de la ponderación curricular que usted haga desde y para su propia realidad, el impacto significativo que generará en sus realidades, incluyendo estudiantes, profesores y directivos. Tenga en cuenta entonces, ya para concluir y despedirnos, las competencias del siglo XXI se dan en el marco de un desarrollo generacional bastante significativo. Ese desarrollo generacional exige empatía entre generaciones para construir comunidad educativa auténtica. Esta comunidad educativa auténtica a través de diferentes generaciones le permitirá a usted pensarse unas nuevas competencias, que no es para competir en sí mismo, no, que son competencias para crear, innovar, solucionar, tomar decisiones mediado por tecnología, comunicándose con lenguaje
lenguajes que no conocía o que le van a exigir conocer, y siempre con el objetivo de tener una ciudadanía global. Para lograrlo, no se quede en exámenes de memoria con libro cerrado, sino llegue a la maravillosa posibilidad de enseñarles el cómo, el por qué y el para qué. Y de esta manera podemos, sin duda alguna, hablar de las nuevas generaciones en relación con competencias del siglo XXI, que son sí o sí necesarias para el mundo actual al cual nos estamos enfrentando hoy y del cual exige mucho de nuestros estudiantes y de nosotros como profesores. Muchas gracias por su atención. Espero que si les interesa cualquiera de estos temas puedan googlear mi nombre, Juan Sebastián Perilla. Todos mis libros y publicaciones son de acceso libre y gratuito porque me interesa es compartir y aportar al debate que hayan desde diferentes perspectivas y no necesariamente imponer. Siéntase libre de escribirme por redes o lo que considere, porque así es que construimos comunidad académica y de esta manera es que sin duda alguna podemos asegurar una materialización de las competencias del siglo XXI desde y para su propia realidad. Muchas gracias y nos veremos, bueno, no los vi, pero ustedes sí, nos encontraremos en una próxima ocasión. Que estén muy bien y buena tarde. Juan Sebastián, no nos resta más que agradecerte por este excelente conversatorio. Creo que fue más que evidente en la cantidad de preguntas súper interesantes y muy relacionadas con el quehacer de los docentes, los orientadores, los directivos, en torno a esta temática que a todos nos inquieta muchísimo, sobre la cual estamos explorando cada vez más y evidentemente agradecerte por la invitación que nos haces a asumir esto como un reto para innovar, para crear, para tener nuevas posibilidades y opciones que nos permitan trabajar con nuestros estudiantes en las aulas de clase, integrando los diferentes actores de la comunidad educativa, porque pues si bien algunas de las preguntas no pudimos darles respuesta, muchas también nos hablaban de la vinculación de las familias, de la comunidad, del sector productivo, de diferentes actores que terminan siendo de gran impacto, de gran significado para este proceso. Sin lugar a dudas, nos dejas muchas más inquietudes y muchas más preguntas, pero quedamos altamente satisfechos y pues felices de poder contar contigo para próximos eventos que nos permitan ampliar mucho más este campo de información, de conocimiento, en el cual todos estamos trabajando y estamos construyendo. Muchos de los participantes, quiero contarte, mientras estábamos en el conversatorio, ingresaron, buscaron tus libros, compartieron la información en el mismo chat, entonces ahí puedes darte cuenta de lo dinámicos y activos que estaban todos interesados en esta temática. Sin lugar a dudas, comentarle a los asistentes, logramos tener una participación de 550 asistentes. Este conversatorio va a quedar alojado en la página de Red Académica, en los especiales de Semana de Desarrollo Institucional, para que puedan tener acceso a él. De pronto los que ingresaron después o tuvieron algún problema para poder verla completa, para que la puedan repetir y se convierta en un recurso permanente para sus actividades pedagógicas. También recordarles que continuamos con las actividades de la Semana de Desarrollo Institucional, Tu Visión Nos Inspira, y el día de mañana vamos a tener varias charlas, conversatorios, entre ellas tenemos la primera que se ha denominado ¿Te has preguntado cómo estudiaron tus padres y tus abuelos? Esta la vamos a tener de 8 a 10 de la mañana. La segunda, reapertura gradual de las bibliotecas escolares. Va a estar también en un espacio simultáneo de 8 a 10 de la mañana. De 10 a 12 del día vamos a tener el conversatorio ¿Qué extrañamos de la escuela? Qué gran pregunta justamente para este momento y que está relacionada no solamente con la realidad de los estudiantes, sino también de nosotros como docentes, orientadores, directivos, que también extrañamos este espacio de socialización y de encuentro que nos ayuda en este proceso de crecimiento y de desarrollo de competencias y habilidades.
En cuarta instancia vamos a tener el espacio Arte, Sanar, Mente, apuntes de una pedagogía para afrontar la distancia de 2 a 4 de la tarde y en el mismo horario, qué posibilidades tiene la autoevaluación de la enseñanza de las artes. Y por último, tendremos un espacio denominado Atención Educativa Incluyente y Equitativa a estudiantes con discapacidad en Bogotá de 2 a 4 de la tarde. De esta manera, queremos agradecerle nuevamente a Juan Sebastián por su participación en este espacio, por su disposición y por esa permanente movilización hacia el conocimiento y el aprendizaje permanente, y también pues a todos los asistentes que estuvieron el día de hoy. Esperamos seguir construyendo este tipo de espacios y de conocimientos de la mano de ustedes. Muchísimas gracias por su tiempo, que tengan una feliz tarde y recuerden visitar la página de Red Académica, en la cual van a encontrar todos los contenidos que hemos desarrollado esta semana, además de guías, orientaciones que se han desarrollado para la estrategia Aprende en Casa. Muchísimas gracias y feliz tarde a todos y todas. Gracias, que estén muy bien.